Libro Chasing Jade por Tuanzi Lai-Shi. Capítulo 12. El hombre exigente. La luz del día se filtraba por las puertas y ventanas, iluminando toda la habitación. El vigor y el resplandor juvenil de la joven eran cada vez más difíciles de reprimir. Ella habló como si fuera algo normal. Por supuesto que es una lástima. ¿Cuántos marqueses de Wuhan han surgido en los cientos de años de la gran dinastía Jin? Fan Changyu contó con los dedos. Recapturó Jinzhou, la garganta de la frontera norte. También recuperó las 12 comandancias de Liaodong que habían costado innumerables ministros leales y generales famosos durante décadas de lucha. Aunque la batalla de Jinzhou fue controvertida, cuando los Hui del norte capturaron Jinzhou hace años, ¿no masacraron a la gente de las llanuras centrales en la ciudad? El general Xie murió de pie para preservar su dignidad, pero el pueblo Hui del norte colgó su cadáver en la muralla de la ciudad. Los funcionarios civiles denunciaron al marqués de Wuhan como un hombre de sangre fría y brutal, pero ¿no eran inocentes los soldados y civiles que murieron en Jinzhou hace 16 años? ¿Cómo pueden, con un simple chasquido de lenguas, desestimar tan a la ligera los crímenes del Hui del norte en nombre de los que murieron? Sin el marqués de Wuhan, ¿quién sabe quién podría haber mantenido el noroeste? Xie Cheng había escuchado demasiadas condenas justas sobre su batalla en Jinzhou, pero esta era la primera vez que alguien hablaba en su defensa. Sintió una extraña sensación en el corazón y no pudo evitar reconsiderar la actitud de la mujer que tenía frente a él. «Eres bastante atrevida al hablar». Fan Changyu lo miró perplejo. «Lo que digan los funcionarios es asunto suyo. Nosotros, los plebeyos, no somos tontos. El marqués de Wuhan puede haber sido brutal en asuntos militares y políticos, pero no es tan malvado como dicen esos eruditos. Nosotros, los plebeyos, no maldecimos a los funcionarios corruptos que nos explotan, pero maldecimos al marqués de Wuhan por ser demasiado feroz al matar enemigos. ¿Qué clase de pensamiento retorcido es ese? ¿La gente no usa su nombre para asustar a los niños por la noche?» Fan Changyu respondió, algo avergonzado. «Mi padre parece demasiado feroz cuando está matando cerdos. La gente del pueblo también suele usar el nombre de mi padre para asustar a los niños». Levantó la mano para presionarse la frente y se quedó sin palabras por un momento. Milagrosamente, el resentimiento y la tristeza en su corazón se disiparon un poco en ese momento. A la hora del almuerzo, Fan Changyu encendió por primera vez el incienso en las placas conmemorativas de sus padres. Xie Zheng, que la había oído mencionar a su padre antes, miró las placas que estaban en la mesa del altar contra la pared del salón principal. Después de ver los nombres claramente, de repente preguntó, «¿Tu tío mayor se llama Fan Danyu?» Fan Changyu se sorprendió un poco. «¿Cómo lo sabes?» Xie Cheng dijo, «La placa conmemorativa de tu padre». Fan Changyu miró los 3 caracteres Fan Erniu en la tableta de su padre e inmediatamente entendió su significado. Ella dijo, «El nombre original de mi padre era Erniu, pero se perdió cuando era niño y encontró el camino de regreso a su familia cuando creció. Más tarde, la gente del pueblo le dio a mi padre un apodo, Fan Laohu, y todos lo llamaban por ese apodo». Xie Zheng asintió levemente y miró la tableta de su madre. Se dio cuenta de que ni siquiera tenía apellido. El nombre que figuraba en la tableta era simplemente Li Hua, que parecía un nombre de pila informal para una persona del campo. No pudo evitar preguntar, «¿Tus nombres y el de tu hermana menor fueron elegidos por otra persona?» Esta pareja no parecía del tipo que elige nombres como Changyu y Changning. Fan Changyu puso todos los platos en la mesa y dijo, «No, mi madre los eligió». Al mencionar a su madre, había un dejo de orgullo en sus ojos. «Mi madre era increíble. Sabía leer y escribir y sabía cómo mezclar fragancias y hacer polvos. Otros carniceros olían mal después de matar cerdos, pero la ropa de nuestra familia, después de lavarla, estaba perfumada con las fragancias mezcladas por mi madre. Nunca tuvimos olores extraños». Los fríos ojos de Xie Cheng mostraron una pizca de sorpresa. «¿Tu familia materna era bastante rica? No era común saber leer y escribir, ni siquiera saber mezclar fragancias y hacer polvos, y mucho menos tener ambas habilidades a la vez. Debería haber sido el sello distintivo de una familia bien establecida». Fan Changyu negó con la cabeza. «Nunca conocí a mis abuelos maternos.
Mi madre era alguien a quien mi padre conoció cuando trabajaba como guardia de caravanas hace años. No era una jovencita de una familia adinerada, solo había sido sirvienta en la casa de alguien. Liwa en verdad sonaba como el nombre de una sirvienta. Si ella fuera una sirvienta de una familia prestigiosa, no sería extraño que tuviera estas habilidades. Fan Chanyu dijo, es una lástima que no sea inteligente. Solía aprender a leer con mi madre, pero me daba dolor de cabeza cada vez que miraba libros. Tampoco aprendí bien a mezclar fragancias ni a hacer polvos. De lo contrario, ahora tendría otra forma de ganar dinero. Shecheng recordó la escena en la que ella blandía un palo para golpear a la gente y dijo con un tono ambiguo, quizás tengas más talento en otras áreas. Fan Chanyu asintió con la cabeza. Yo también lo creo. Si no hubiera aprendido a matar cerdos con mi padre, tal vez ya me habrían quitado mi casa y estaría viviendo en las calles con Ninger. La pequeña Changning se esforzaba por agarrar una albóndiga con sus palillos. Al oír esto, abrió mucho sus ojos como uvas. Ninger no quiere vivir en la calle. Fan Chanyu ayudó a su hermana a poner en su plato la albóndiga con la que había estado luchando. No viviremos en la calle. En el futuro, incluso compraremos una casa grande en la capital del condado. Changning se tranquilizó y continuó su batalla de ingenio con la albóndiga en su tazón, charlando ocasionalmente con Fan Chanyu. En comparación con la charla de las hermanas durante la comida, Shizhen apenas habló después de comenzar a comer, encarnando verdaderamente el dicho silencio mientras come, silencio mientras descansa. Sus modales a la hora de comer también eran muy refinados, a diferencia de Fan Chanyu. Matar cerdos era un trabajo físicamente exigente, por lo que naturalmente comía más que las mujeres normales. Ella tomó directamente un tazón grande para recoger arroz y Changning hizo lo mismo, enterrando casi toda su cara en el tazón de arroz. Las acciones de los grandes y los pequeños fueron sorprendentemente consistentes. Después de terminar y dejar sus platos, ambos suspiraron con satisfacción, como si la comida se hubiera vuelto aún más deliciosa. Era la primera vez en la vida de Shecheng que veía a las mujeres comer así, y su expresión era bastante peculiar. Por la tarde, Fan Chanyu encontró al carpintero Shao para ayudarla a reparar la puerta principal rota de la casa, mientras ella fue al mercado con plata para comprar cerdos. Para poder negociar con Fan Da por la boda, su carnicería recién inaugurada había estado cerrada durante 3 días. Si no volvía a abrir pronto, la reputación que se había ganado con sus vísceras estofadas habría sido en vano. Antes de irse, Shecheng le preguntó de repente, «Como tu madre sabía leer y escribir, ¿tienes papel, tinta, pincel y tintero en casa?» Fan Chanyu dijo, «Sí, ¿los necesitas?» Shecheng asintió, «Me gustaría tomarlos prestados». Fan Chanyu fue a buscar los 4 tesoros del estudio que su madre había comprado antes. Como habían estado guardados durante mucho tiempo, el papel se había amarilleado. La piedra de tinta tenía un gran desconchón y el pincel se había desgastado como una escoba. Cuando Shecheng vio los 4 tesoros del estudio colocados frente a él, guardó silencio por un momento antes de agradecerle. Aún era mejor que usar carbón para escribir sobre tela. Fan Chanyu no preguntó por qué necesitaba papel y pincel, pensando que como sabía leer y escribir, podría aburrirse en casa con su lesión en la pierna y quería practicar caligrafía o algo así. Después de que Fan Chanyu se fue, Shecheng comenzó a moler tinta y a escribir en la habitación. La calidad de la tinta era mala y era casi imposible mezclarla de manera uniforme con el agua. Resistió el impulso de tirar el pincel desgastado y el tintero por la ventana y escribió pacientemente un ensayo antes de que el carpintero Chao terminara de reparar la puerta principal. Le pidió al carpintero Chao que lo ayudara a llevar este ensayo a una librería cercana para venderlo. Con el examen imperial de primavera acercándose, los ensayos deberían venderse bien en varias librerías. Por favor, tome la molestia de ir a una librería y ver si comprarían este tipo de ensayo. El carpintero Chao no sabía leer, pero pudo ver que la letra de Shecheng era excelente. Exclamó sorprendido, «Joven, ¿eres un erudito?» Shecheng solo dijo, «Estudié durante unos días cuando era joven y adquirí algunos conocimientos mientras viajaba hacia el norte y el sur como guardia de caravanas. Ahora que estoy herido y sin dinero, pensé en intentar ganar algo de plata escribiendo ensayos».
Con el poder imperial debilitándose y los disturbios en el noroeste, estos ensayos suyos, una vez circulados, provocarían otra ola de críticas contra la familia Wei entre los eruditos del mundo, dando a esa pareja de padre e hijo mucho con qué lidiar, y naturalmente no dejándoles tiempo para buscar su paradero. Algunos mensajes también podrían transmitirse sutilmente a sus antiguos subordinados a través de los ensayos. El halcón gerifalte que apareciera en las ciudades sería demasiado llamativo, y si lo encontraran aquellos con motivos ocultos, seguramente traería problemas. Al oírlo hablar así, los ojos del carpintero Chao se llenaron de lágrimas de inmediato. «Eres un buen chico. Esa chica Chanyu ha tenido una vida difícil. Para que ella te rescatara cuando te lastimaste en el desierto, debe ser el destino entre ustedes dos. Viendo lo mucho que te preocupas por ella, su abuela y yo podemos estar tranquilos». Xie Cheng sabía que el anciano había malinterpretado su intención de ganar dinero como preocupación por la hija del carnicero. Quiso explicarse, pero no pudo encontrar una mejor explicación en ese momento, por lo que solo pudo responder con silencio. Para el carpintero Chao, este silencio parecía una confirmación. Se sintió aún más extraño en su corazón, temiendo que Fan Chanyu también pudiera malinterpretarlo. Cuando Fan Chanyu regresó a casa, actuó deliberadamente con más frialdad, pero su rostro generalmente carecía de expresiones extra de todos modos, y Fan Chanyu era de piel gruesa, por lo que no notó nada inusual en absoluto. Esa noche, después de hacer la cama en la habitación del norte y poner a dormir a su hermana menor, Fan Chanyu fue a la cocina a estofar el cerdo para la venta del día siguiente. Pensando que Yan Chen estaba herido y podría sentir frío por la noche, llenó una palangana de carbón con las brasas rojas que quedaban de la estufa y se la llevó. Después de haber vivido en esa habitación durante más de 10 años, no había roto la costumbre de entrar directamente en tan poco tiempo. Tan pronto como entró en la habitación, se dio cuenta de que estaba medio desnudo, aplicándose nuevamente la medicina. Sin embargo, Fan Chanyu no tuvo tiempo de sentirse avergonzado esta vez, porque toda su espalda estaba cubierta de sangre manchada, y también había bastante en su ropa interior blanca. Durante el día, cuando ella quería ayudarlo a aplicar la medicina, él se negaba. Ella pensaba que sus heridas no se habían abierto mucho, pero no esperaba que fueran tan graves. Xie Cheng frunció el ceño tan pronto como abrió la puerta, a punto de volver a ponerse la ropa, pero fue detenido por un par de manos cálidas y fuertes sobre sus hombros. El escalofrío que sintió cuando sus pieles se tocaron hizo que frunciera aún más el ceño. Instintivamente quiso apartar la mano que tenía sobre su hombro, pero ella lo detuvo y no pudo moverse. Xie Cheng se quedó sin aliento y había una pizca de desconcierto en sus hermosos ojos, sin saber si estaba sorprendido por la fuerza de esta mujer o su audacia. «Tú». «¿Qué tú? ¿No quieres vivir? ¿Tan difícil te resulta pedirle ayuda a alguien para aplicar la medicina?» Al ver las heridas abiertas en su espalda, Fan Chanyu no lo miró con buenos ojos. No sabía por qué esa persona era tan terca. Sus heridas seguían reabriéndose. ¿Cuánta plata se necesitaría para curarlas? Mientras tomaba el frasco de medicina de la mesa y lo rociaba sobre las heridas sangrantes de su espalda, no pudo evitar murmurar: «Un hombre adulto, ¿por qué eres tan quisquilloso?» La sien de Xie Cheng se contrajo violentamente. La mano de la mujer todavía estaba sobre su hombro y sentía la mitad de su hombro como si lo hubieran marcado con un hierro candente. Tenía el ceño fruncido. Los hombres y las mujeres no deberían tener contacto físico. Fan Chanyu dijo: «Te traje de regreso del desierto. En cuanto a contacto, ya hemos tenido bastante». Tan pronto como las palabras salieron de su boca, toda la habitación quedó en silencio. Fan Chanyu también se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto. Por lo general, odiaba estudiar, pero esta persona tenía que hablarle de manera tan formal. Se rascó la cabeza con irritación. No quise decir que tenía... Los párpados de Xie Cheng comenzaron a temblar y la interrumpió antes de que pudiera decir algo impactante nuevamente. «Entiendo lo que quieres decir». Fan Chanyu asintió rápidamente, siempre y cuando lo entiendas. Temiendo que él pudiera malinterpretar sus intenciones, apretó los dientes y mintió contra su conciencia. «No te preocupes, no tengo planes para ti. Yo todavía no he superado a mi ex prometido. Después de todo, éramos novios de la infancia.
Era tan guapo y tan inteligente, el único en todo el condado que aprobó el examen provincial. ¿Cómo podría decir que lo he superado cuando no es así? Después de decir esto, Fan Chanyu sintió la piel de gallina en todo el cuerpo. El hombre que estaba frente a ella tenía una expresión indescriptible y solo dijo, «Mi más sentido pésame». Fanático Chanyu, Song Yan aún no estaba muerto. Capítulo 13. Estrategia para ganar dinero. Temprano, a la mañana siguiente, Fan Chanyu llevó carne de cerdo fresca y estofada a la carnicería de su familia. El mercado matutino ya estaba repleto de vendedores que anunciaban sus productos, y tías y abuelas, envueltas en gruesos abrigos y llevando cestas, escogían y regateaban en varios puestos. Después de acomodar sus productos en el mostrador, Fan Chanyu saludó a varios carniceros que habían sido amigables con su padre como siempre, pero sus respuestas parecieron algo forzadas. Fan Chanyu se quedó perpleja cuando una tía de compras, presumiblemente al ver la cabeza de cerdo estofada aún humeante en su puesto y atraída por su aroma, preguntó, «¿Esta cabeza de cerdo estofada también es gratis?» Fan Chanyu pensó que esta tía ya había oído hablar de que ella regalaba despojos estofados y se sintió avergonzada. «Tía, esta carne de cabeza de cerdo no es barata y los ingredientes para estofar son caros. ¿Cómo podría regalarla?» La tía frunció los labios y miró los despojos estofados que había cerca. «¿Entonces estos despojos estofados son gratis?» Ella respondió, «Lo regalé por un día cuando volví a abrir la tienda para que me diera buena suerte, pero ya no. Si quieres comprarlo, son 2 wen por un liang». La expresión de la tía cambió instantáneamente. «Las demás carnicerías lo regalan, pero tú cobras por ello». Fan Chanyu se quedó aún más desconcertado. ¿Estás diciendo que todas las tiendas de carne de cerdo en esta calle regalan despojos estofados con las compras de carne? La tía dijo, «¿Por qué te mentiría? Compruébalo tú mismo. Aquí tienes, cuídate». En ese momento, el carnicero Guo, al otro lado de la calle, completó una venta y el grito atrajo la atención de Fan Chanyu. Vio que la mujer que había comprado la carne no solo llevaba carne de cerdo, sino que también sostenía un paquete de vísceras estofadas envueltas en papel engrasado. El carnicero Guo notó que Fan Chanyu lo miraba y se dio la vuelta, continuando acomodando la carne de cerdo en su puesto. En un rincón del mostrador había un recipiente grande, cuyo contenido no era visible desde lejos, pero ahora estaba claro que debían ser despojos estofados. Los ojos de Fan Chanyu se abrieron de par en par. Este viejo desvergonzado casi había volcado su puesto cuando ella regaló cosas gratis antes, advirtiéndole repetidamente que no lo volviera a hacer, pero ahora estaba usando este método para atraer clientes él mismo. Al observar las tiendas vecinas, todas tenían platos de carne estofada en sus mostradores. No es de extrañar que sus expresiones fueran extrañas cuando los saludó antes. La tía preguntó, «¿Lo vas a regalar o no?» «Si no, lo compraré en otra tienda». Fan Chanyu dijo inmediatamente, «Lo regalaré». Después de todo, las vísceras de cerdo no valían mucho y los ingredientes para estofar no solo eran para vísceras, sino también para carne de cabeza de cerdo. Bien podría seguir usando las vísceras como obsequio para promocionar su carne estofada. Cuando todo el mundo vendía carne de cerdo, algunos compradores no podían notar la diferencia en cuanto a calidad, pero usar vísceras estofadas como obsequio era diferente. El color y el aroma no podían engañar a la gente. Esto sería más beneficioso para su negocio. La tía había estado mirando la carne estofada en la tienda de Fan Chanyu. La carne estofada de otros lugares era opaca y carecía de aroma, pero la de ella era de un rojo brillante y parecía de buena calidad. Al escuchar que Fan Chanyu también estaba regalando cosas gratis, su rostro se iluminó de inmediato. «Dame 5 jin de carne de trasero». Fan Chanyu cortó hábilmente 5 jin de lomo de cerdo, lo pesó y se lo dio a la tía. Luego cortó 5 liang de despojos estofados para ella. La tía tomó los despojos estofados y los olió, exclamando lo fragantes que eran. Antes de irse, no se olvidó de decir, «Tu obsequio es bueno. Le diré a mis vecinos que te compren carne». Fan Chanyu sonrió y asintió, diciendo que le daría más cosas gratis la próxima vez. La tía se fue feliz con su carne. Al ver que la tía compraba carne fresca y un paquete de despojos estofados en la tienda de Fan Chanyu, y al notar lo bien que se veía el color de sus despojos estofados, los demás no pudieron evitar acercarse a preguntar por los precios.
Al final, todos compraron carne de la tienda de Fan Changyu, sin excepción. Los que vinieron a comprar carne y verduras vieron a la multitud en la tienda de Fan Changyu e instintivamente sintieron que sus productos debían ser mejores, por lo que también se apretujaron para mirar. Antes de que terminara la mitad del mercado, la carne fresca y los despojos estofados en la tienda de Fan Changyu se habían agotado, y solo quedó sin vender la mitad de la cabeza de cerdo estofada. Por el contrario, las otras carnicerías solo hicieron unas pocas ventas cuando la carne de Fan Changyu se agotó, y los clientes recurrieron a ellas de mala gana como segunda opción. Al ver que su tienda finalmente tenía un cliente, el carnicero Guo promocionó vigorosamente la carne de cerdo en su mostrador. Mira, panceta de cerdo de primera calidad, y también estoy regalando despojos estofados. El comprador echó un vistazo a los despojos estofados de aspecto opaco que tenía en su palangana y de inmediato frunció el ceño y meneó la cabeza. El obsequio de la carnicería del Fan, esos despojos estofados eran brillantes y rojos. Los suyos están simplemente hervidos en agua con un poco de sal. Vendré mañana temprano y compraré en la carnicería del Fan. El comprador dejó el trozo de cerdo que estaba examinando y se fue directamente. El rostro del carnicero Guo era extremadamente desagradable. Miró el cerdo en su tienda, luego el cuenco de carne estofada y, enojado, pateó un taburete cercano, murmurando algunas maldiciones vulgares en voz baja. Este alboroto naturalmente fue visto por la gente en las tiendas cercanas. La carnicería de Fan Changyu estaba justo enfrente de la del carnicero Guo, y ella también fue testigo de esta escena. La esposa de un carnicero vecino le susurró: «En realidad, ninguno de nosotros quiere hacer este trabajo ingrato de regalar cosas gratis». Después de todo, cuando una tienda daba cosas gratis, el negocio iba bien. Pero cuando todas las carnicerías de la calle empezaron a dar cosas gratis y el sabor no era particularmente sobresaliente, el negocio no era diferente de cuando solo vendían carne de cerdo, pero tenían que regalar una porción de despojos estofados. La mujer del carnicero continuó: «Pero ese tipo Guo tiene más trucos que agujeros, tiene una colmena. Hace unos días te prohibió estrictamente dar regalos, pero al día siguiente comenzó a hacerlo él mismo, sin siquiera avergonzarse. Cuando lo confrontamos por ser irrazonable, simplemente se tumbó en el suelo y trató de extorsionarnos. También tiene un tío que trabaja como asesor del magistrado del condado, por lo que no pudimos hacer nada al respecto. No podíamos quedarnos viendo cómo se robaba todo el negocio con regalos, así que todos comenzamos a regalar también vísceras estofadas». Fan Changyu sabía que esta tía estaba explicando mucho para evitar cualquier malentendido, así que dijo: «Entiendo, tía». Al ver que el carnicero Guo había sufrido un revés hoy, la esposa del carnicero se alegró en secreto. Miró en dirección al carnicero Guo y no pudo evitar regodearse. «Es bueno que hayas vuelto, Changyu. Veamos cuánto tiempo puedes seguir regalando esos despojos hervidos en agua salada». El carnicero Guo siempre había sido arrogante, confiando en su pariente que trabajaba como asesor en la oficina del condado. Los comerciantes que hacían negocios en esta calle habían estado disgustados por su actitud. En el pasado, solo el padre de Fan Changyu no temía los problemas y se atrevía a mantener a raya al carnicero Guo. Después de que fallecieran los padres de Fan Changyu, Guo comenzó a actuar como el tirano local de la calle, dando órdenes a la gente a diario. Fan Changyu no le prestó mucha atención al carnicero Guo del otro lado de la calle. Después de vender la última mitad de la cabeza del cerdo, comenzó a contar las monedas de cobre en su cajón. El cerdo que sacrificó hoy costó solo unos 80 hin. La carne fresca y la estofada juntas se vendieron por 2 guan 300 hombres. Después de deducir el costo de una guan por la compra del cerdo, había ganado una guan 300 hombres. Fan Changyu ensartó las monedas de cobre con una cuerda fina, sintiendo su peso y su estado de ánimo mejoró. La propiedad pronto sería transferida y el negocio de la carnicería iba tomando impulso poco a poco. La vida de ella y su hermana solo mejoraría a partir de ahora. Cuando hubiera ahorrado suficiente dinero, llevaría a su hermana a la capital para recibir tratamiento médico. Había oído que las mejores cosas del mundo estaban en la capital, incluidos los mejores médicos. Después de ordenar la tienda, Fan Changyu llevó el dinero al mercado. Compró medicinas para las 2 ollas medicinales que tenía en casa, una grande y otra pequeña,
y luego compró algunas especias necesarias para hacer sopa estofada. Después de reservar una guan para comprar cerdos, solo le quedaban unos pocos cientos de hombres. Fan Chanyu suspiró suavemente, dándose cuenta de lo caras que eran realmente las necesidades diarias una vez que comenzaba a administrar un hogar. Seleccionó cuidadosamente algunos artículos de Año Nuevo y se dirigió a su casa. Antes de entrar al callejón, vio un halcón gerifalte blanco como la nieve que volaba desde su casa hacia el cielo, aparentemente el mismo que había visto antes. Fan Chanyu estaba desconcertado, preguntándose si ese halcón gerifalte venía a menudo a esta zona a buscar comida. Si viniera a menudo, tal vez había una oportunidad de atraparlo. El halcón gerifalte desapareció en un instante, pero Fan Chanyu ya estaba calculando cuánto dinero podría obtener si lo atrapaba y lo vendía en el mercado. Cuando llegó a casa y empujó la puerta del patio, vio inmediatamente que la ventana de la habitación del hombre estaba entreabierta. Estaba sentado ante el escritorio con una vieja túnica negra, el pelo largo suelto y una expresión tranquila. Sus dedos delgados, cubiertos de costras, sostenían un pincel mientras se concentraba en escribir algo. Fuera de la ventana había un ciruelo rojo, plantado por su padre para su madre hacía mucho tiempo. Tal vez este año hasta el ciruelo sabía que sus viejos amigos se habían ido. Desde que comenzó el invierno, solo había producido un pequeño brote. En medio de la escarcha y la nieve en las ramas, ese único toque de color todavía no podía compararse ni siquiera con una décima parte de la belleza del hombre que había en su interior. La nieve fina entraba por la ventana y parte de ella incluso caía sobre el pelo del hombre. Las cejas y los ojos bajo el pelo negro eran realmente fríos y exquisitos. Fan Chanyu se quedó sin aliento. Cuando el hombre la miró, ella no se apresuró a desviar la mirada, sino que continuó mirándolo abiertamente y preguntó, ¿no tienes frío con la ventana abierta? Xie Cheng la miró a los ojos y notó que ella seguía mirándolo sin intención de apartar la mirada. Frunció el ceño casi imperceptiblemente mientras evitaba su mirada y dijo, la habitación estaba oscura. Abrir la ventana mejora la luz. Su voz era tan fría y clara como siempre. Fan Chanyu hizo un sonido de "oh". Después de dejar las cosas que llevaba en la habitación principal y ver cómo estaba su hermana dormida, le trajo un cuenco de carbón. Probablemente porque la ventana había estado abierta por un rato, Fan Yu sintió que hacía tanto frío adentro como afuera cuando entró en la habitación. Ella echó un vistazo al escritorio, que ya estaba cubierto de papeles llenos de tinta, y no pudo evitar preguntar, ¿qué estás escribiendo? Después de haber escrito tanto, seguramente pasó frío toda la mañana. ¿No tenía frío? Xie Cheng terminó de escribir el último carácter y dejó el pincel. Sin un soporte para el pincel, tuvo que colocarlo temporalmente sobre el borde desportillado de la piedra de entintar. Dijo suavemente, ensayos. Fan Chanyu sabía lo que eran los ensayos. Song Yan solía ahorrar para comprarlos, y cada pergamino costaba 300 hombres. Ella exclamó sorprendida, ¿también puedes escribir ensayos? Xie Cheng siguió usando la misma explicación que le había dado a Carpenter Chao para quitarle importancia. Son solo algunas experiencias de mis viajes al norte y al sur. En los pueblos pequeños, la calidad de los libros que se venden en las librerías varía mucho. Escribir algo que pueda engañar a la gente es suficiente para que las librerías lo acepten. Fan Chanyu se atragantó un poco cuando escuchó esto, pensando en lo desafortunados que deben ser esos estudiantes que compran ensayos. Al pensar que los ensayos que Song Yan había ahorrado y comprado en el pasado podrían haber sido así, de repente sintió un poco de placer secreto. Ella tosió levemente y luego recordó sus heridas. Los caminos están resbaladizos cuando nieva. Incluso si se barre la nieve, aún puede quedar una fina capa de hielo en el suelo. Tus heridas se reabrieron ayer. Es demasiado peligroso salir con una muleta. Ella repitió todo esto. ¿Fue solo por preocupación por él? La expresión de Xie Cheng mostró una ligera sorpresa, y luego bajó la mirada y dijo, le pedí al anciano de al lado que me lo trajera. La expresión Fan Chanyu mejoró un poco, pero al pensar en su razón para escribir ensayos, todavía frunció los labios y dijo, como ya aceptaste un matrimonio falso conmigo, cumpliré mi promesa de dejarte recuperarte adecuadamente. Ahora solo estamos escasos de dinero porque la propiedad aún no se ha transferido. Tú no necesitas hacer esto.
Dejar que una persona gravemente herida luchara contra su enfermedad y desafiara el viento frío para devanarse los sesos, escribiendo ensayos para ganar dinero para el hogar, hizo que Fan Changyu se sintiera culpable. El viento frío entró en la habitación y agitó el pelo largo y suelto de She Zheng. Miró a la mujer que tenía el ceño fruncido y su expresión fría se volvió un tanto ambigua. No queriendo que la mujer que tenía delante lo malinterpretara, dijo: «Solo estoy escribiendo ensayos para pasar el tiempo cuando no tengo nada que hacer. No es lo que piensas». Cuanto más decía esto, más convencida estaba Fan Changyu de su suposición. Después de todo, ¿quién escribiría ensayos en el frío, desafiando el viento invernal para pasar el tiempo? Sus sentimientos eran particularmente complejos en ese momento. Ella presionó sus labios y dijo: «No te preocupes por mi pobreza. Puedo mantenerte». Ella salió de la habitación después de decir esto, dejando a Sheng solo, sentado en el escritorio. Sus delgados dedos se apretaban contra su frente. Sus ojos eran profundos y complejos, como si estuviera reflexionando sobre algo que le causaba un gran dolor de cabeza. Capítulo 14. Él lo vio. En los días siguientes, Fan Changyu dedicó todo su esfuerzo a sacrificar cerdos, hacer carnes estofadas y vender carne de cerdo. Los despojos estofados de su tienda eran deliciosos en todos los aspectos: apariencia, aroma y sabor. Los había estado regalando como obsequio y ningún otro negocio en toda la calle podía compararse con el suyo. Algunas personas que no podían comprar carne en su tienda un día determinado preferían esperar hasta el día siguiente para hacer su compra. Durante varios días, la tienda de Fan Changyu podía vender 2 cerdos enteros completamente limpios. Naturalmente, un negocio tan próspero provocó la envidia de todos los vendedores de carne de la calle. El carnicero Guo, al ver que todos los clientes acudían en masa a la tienda de Fan Changyu, se enfadó de nuevo. Se quejó descaradamente de que regalar complementos suponía una carga innecesaria para las carnicerías y sugirió que todos dejaran de hacerlo. Aunque otros despreciaban el comportamiento del carnicero Guo, era un hecho que Fan Changyu había atraído a la mayoría de los clientes con sus adiciones gratuitas. Si bien no estaban de acuerdo explícitamente, aprobaron casi tácitamente la propuesta del carnicero Guo. Fan Changyu aceptó de buen grado que todos dejaran de regalar complementos gratuitos. No era que fuera fácil de manipular, sino que la carne braseada de Fan ya había establecido su reputación. Ya no necesitaba usar la táctica de regalar complementos para atraer clientes. Las vísceras que había limpiado con tanto esmero valían 20 wen por hin cuando estaban braseadas. ¿Quién regalaría eso? Era mejor venderle un favor a esa gente. Después de todo, todos hacían negocios en la misma calle y se verían a menudo. Todos en la calle, con una carnicería, esperaban con ansias que el negocio volviera a ser como antes. Sin embargo, no esperaban que incluso después de que se eliminaran los añadidos gratuitos, aunque el negocio de Fan Changyu no fuera tan bueno como antes, seguía siendo el mejor de toda la calle. Debido a que la reputación de la carne estofada se había extendido, la gente del pueblo dejó de ir a la calle donde vendían comida cocinada para la carne estofada y fueron específicamente a la tienda de Fan Changyu para comprarla. Había tanta gente comprando carne estofada que la tienda de Fan Changyu a menudo no podía satisfacer la demanda. Simplemente instaló una olla grande frente a la carnicería y vendió la carne estofada la noche anterior en la tabla de cortar mientras estofaba y cocinaba más en la olla grande. Este movimiento involuntario llevó su negocio de carne estofada a otro nivel. El aroma era realmente tentador. El líquido de cocción burbujeaba en la olla y la cabeza de cerdo limpia y las vísceras se cocinaban a fuego lento hasta adquirir un hermoso color marrón salsa de soja. Se podían ver las especias como el anís estrellado, las hojas de laurel y las cáscaras de frutas. La gente que pasaba por el mercado no podía resistirse a ser atraída por ese aroma y preguntar el precio. Al ver la olla llena de ingredientes genuinos para la carne recién cocida y vendida, los compradores ni siquiera regatearon tanto como cuando compraban carne precocida. Después de vender las cabezas de cerdo que ella misma había sacrificado, Fan Changyu, que no quería desperdiciar la olla de líquido para estofar, a menudo compraba algunas cabezas de cerdo en la carnicería vecina, las limpiaba a fondo y las estofaba en el acto. En los mejores días comerciales, su tienda podía vender 7 u 8 cabezas de cerdo estofadas. En el mercado,
Una cabeza de cerdo fresca costaba 20 wen por hin. Después de convertirla en carne estofada, la cabeza y las orejas juntas se vendían a unos 50 wen por hin. Una cabeza de cerdo pesaba unos 6 o 7 hin, así que, haciendo los cálculos, podía obtener una ganancia neta de al menos 180 hombres por una cabeza de cerdo estofada. Vender 7 u 8 le suponía una ganancia de alrededor de un won 500 wen. Si añadía la ganancia de la carne de cerdo fresca, que le suponía otro won, su ingreso diario se mantenía estable en torno a los 2 won. A medida que su billetera se hacía más pesada, Fan Chanyu, sintiéndose llena de dinero, decidió mandar a hacer ropa nueva para todos los miembros de su familia. Primero fue a la casa de empeños para recuperar la horquilla que había empeñado, pero cuando el tendero la vio, sonrió torpemente y dijo: «Esa horquilla ya se vendió». Fan Chanyu inmediatamente se puso ansioso. «¿No te pedí que me lo guardaras?». El tendero respondió impotente: «Bueno, todos los que empeñan algo aquí dicen lo mismo. ¿Cómo puedo guardar cosas para todos ellos? Yo también tengo que ganarme la vida». Fan Chanyu presionó los labios y se disculpó. Luego preguntó: «¿Recuerdas a quién le vendiste la horquilla?». El tendero pensó un momento y dijo: «Lo compró una señorita el día que lo empeñaste. Estaba vestida muy elegantemente, parecía que era de la capital del condado». El corazón de Fan Chanyu se hundió hasta el fondo. El condado de Qingping no era ni demasiado grande ni demasiado pequeño, pero encontrar a un extraño no sería una tarea fácil. Parecía imposible recuperar la horquilla. El comerciante la miró y comenzó a promocionar otras joyas que tenía en su vitrina. «¿Qué te parece esta horquilla? También es de plata y el estilo es incluso más bonito que el tuyo». Fan Chanyu salió de la casa de empeños sin decir palabra. Afuera el viento y la nieve eran fuertes. Se sentó en los escalones de la entrada por un rato, todavía incapaz de reprimir la incomodidad en su corazón. Aunque se había preparado mentalmente para la posibilidad de no volver a encontrarlo cuando decidió empeñar la horquilla de plata, cuando se hizo realidad, todavía no pudo evitar sentirse triste. La horquilla para el pelo que sus padres le habían comprado para su mayoría de edad había desaparecido. Fan Chanyu se secó los ojos torpemente y caminó a casa abatido. El callejón al oeste de la ciudad estaba lleno de gente en ese momento, pero no por un motivo común. La familia Song se estaba mudando. En todo el condado de Qingping, Song Yan era el único que había aprobado el examen provincial este año. Incluso el magistrado del condado lo había invitado personalmente a cenar en su casa. Los nobles locales y los comerciantes ricos estaban aún más ansiosos por ganarse su favor. El magistrado del condado había asignado una residencia en la capital del condado a Song Yan, alegando que era para brindarle mejores condiciones para estudiar y traer gloria a todo el condado de Qingping al aprobar el examen imperial. La residencia supuestamente estaba lista, por lo que Song Yan y Madame Song eligieron hoy mudarse allí. Un erudito había surgido de este callejón y a pesar de que las familias Fan y Song estaban en desacuerdo, otros todavía no estaban dispuestos a pelearse con la familia Song. Hoy todos salieron a despedirlos. Cuando Fan Chanyu llegó a la entrada del callejón, vio dos grandes carruajes tirados por caballos con dosel azul estacionados junto a la calle. Al adentrarse un poco más, vio a la madre y al hijo Song de pie en la puerta, despidiéndose de una multitud de vecinos. Song Yan vestía una túnica color índigo, era alto y atractivo. Cuando hizo una reverencia y se despidió de los vecinos, sus cejas y ojos amables estaban llenos de aire erudito. La señora Song también estaba vestida con mucha elegancia, con el pelo engrasado y adornado con horquillas de oro. Al escuchar una serie de palabras halagadoras, incluso logró exprimir algunas lágrimas, fingiendo que no quería abandonar ese lugar. Fan Chanyu estaba de mal humor hoy y fingió no ver a la madre y al hijo. Estaba a punto de caminar entre la multitud hacia su propia casa cuando la refinada voz de un hombre llegó desde atrás. «Señorita Fan, por favor espere». Al verlo llamar a Fan Chanyu, las expresiones de la multitud variaron. Después de que las familias Fan y Song rompieran su compromiso, casi habían cortado por completo sus vínculos. Fan Chanyu incluso había conseguido un marido y Song Yan parecía estar cerca de convertirse en el yerno del magistrado del condado. ¿Qué podría tener que ver con Fan Chanyu? Los pensamientos de la multitud eran variados. Algunos tenían curiosidad,
Algunos buscaban entretenimiento y algunos querían escuchar algunos chismes. Al oír la voz, Fan Changyu se dio la vuelta y vio a Song Yan caminando hacia ella entre la multitud, sosteniendo una caja de brocado. Se detuvo a 3 pasos de ella. Tenía una apariencia muy refinada, con un aire erudito en cada uno de sus movimientos. Song Yan y su madre han vivido aquí durante muchos años, recibiendo muchos cuidados de su honorable padre. Song Yan siempre ha recordado la amabilidad de proporcionarle un ataúd en aquel entonces. Hoy, mientras nos mudamos, considere esto como una muestra de mi agradecimiento. La caja de brocado era cuadrada y estaba exquisitamente elaborada y parecía bastante sustancial. No estaba claro qué había dentro. Fan Changyu casi se rió de la ira. Desde que la familia Song rompió su compromiso, se habían distanciado de todos los problemas que enfrentaba la familia Fan. Hoy, el día de su mudanza, sacaron esta caja de brocado frente a todos los vecinos. ¿No era solo para aparentar? Ella mostró una expresión burlona. ¿Qué es esto? Song Yan respondió, un pequeño obsequio de mi parte y de mi madre. Fan Changyu hizo un gesto con la mano y la caja de brocado cayó al suelo. Los lingotes de plata rodaron hacia afuera, provocando que los espectadores se quedaran sin aliento. Las personas que vivían en este callejón no eran familias adineradas, y es posible que nunca en toda su vida hubieran visto cómo era un lingote de plata. Ahora, al ver estas brillantes piezas de plata, se quedaron verdaderamente sorprendidos. La señora Song gritó inmediatamente, ¿qué estás haciendo? Se había esforzado mucho por mantener la apariencia de la esposa de un funcionario y había soportado suficientes halagos últimamente. De repente, al sentirse avergonzada por Fan Changyu de esta manera, su rostro era más que desagradable de ver. Aunque se había puesto ropa de brocado, los años de duro trabajo la habían dejado delgada y pequeña. Su rostro tenía poca carne y no solo no podía rellenar la ropa, sino que sus pómulos altos, causados por su delgadez, en realidad acentuaban su apariencia amargada. Fan Changyu se burló. Joven maestro Song, este regalo es demasiado precioso. No me atrevo a aceptarlo. Usted vino a mí con una nota de adivina para romper el compromiso, y no tomé ni una sola moneda de su familia Song. Por el contrario, fue mi padre quien compró el ataúd para el viejo señor Song en ese entonces, y fue mi padre quien pagó sus gastos de matrícula más tarde. Algunas personas que tuercen el blanco y negro y chismean pueden incluso decir que mi padre usó pequeños favores para obligar al joven maestro Song a casarse conmigo, la hija de un carnicero. Ella soltó una risa fría. Los huesos de mis padres aún no están fríos y no pueden soportar tal calumnia. La señora Song replicó inmediatamente con una mirada feroz, pero una voz temblorosa. Lo que digan los demás no tiene nada que ver con nosotros, madre e hijo. Fan Changyu bajó la mirada para mirar los lingotes de plata en el suelo. Sus labios se curvaron. No dije que les dieras instrucciones a esas personas para que dijeran esas cosas. ¿Por qué estás tan ansioso? La señora Song no pudo soportar la provocación de Fan Changyu y al ser observada por tantos vecinos, su rostro se puso rojo y verde. Gritó, ¿qué quieres decir exactamente? Fan Changyu dijo, para evitar ser calumniado nuevamente por esas personas de corazón negro, pido a todos los vecinos aquí presentes que sean testigos. No me atrevo a aceptar estos lingotes de plata del joven maestro Song. Pero con mis padres fallecidos, mi hermana menor débil y mi esposo herido y enfermo, nuestra familia necesita dinero con urgencia. Hoy, saldemos cuentas con el joven maestro Song. No debería ser difícil reembolsarme en su totalidad el dinero que mi padre gastó en el ataúd de su familia y las tasas de matrícula que pagó por ustedes durante esos pocos años, ¿verdad? Ella sonrió, no sin sarcasmo. También evitará que el joven maestro Song y la señora Song escuchen algunos rumores y siempre sientan que mi familia Fan quiere usar estos favores para beneficio personal. Como la última vez, cuando Fanda trajo gente de la casa de juego para destrozar mi casa, y la esposa del vecino lloró en la puerta del joven maestro Song pidiendo ayuda, pero ni siquiera pudo abrir la puerta de la familia Song. Los demás no mencionaron estas cosas, solo le dieron a la familia Song una hoja de parra para cubrir su vergüenza. Ahora que Fan Changyu se la había arrancado directamente, el rostro de la señora Song ya no podía describirse como simplemente desagradable. Miró a su alrededor las expresiones secretamente despectivas de los vecinos, sintiendo que su rostro ardía e irritaba.
Las palabras de Fan Chanyu estuvieron a punto de señalar su nariz y acusar a la familia Song de ser desagradecida. Su hijo aspiraba a la posición de estudiante más importante, si era calumniado por esta grosera carnicera, y eso afectaba su futuro. Sería su muerte. La señora Song temblaba y estaba a punto de hablar cuando oyó a su hijo, que había estado en silencio todo el tiempo, decirle a la carnicera: «Si vienes a mí, no permaneceré indiferente». «Janer». Los ojos de la señora Song se pusieron en blanco y casi se desmaya. Fan Chanyu también frunció el ceño, pensando que Song Yan debía estar loco para decir esas cosas en público. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, una voz suave vino desde fuera de la multitud. «Cuñado, hay tanta gente». Una voz de hombre respondió fríamente: «No te alejes». Fan Chanyu giró la cabeza y vio a su hermana menor parada de puntillas en la puerta, tratando de mirar hacia allí. El hombre probablemente la había seguido afuera, temiendo que se perdiera si venía sola a ver el alboroto. Sus hermosas cejas estaban fruncidas como si la niña le pareciera problemática. Llevaba la misma ropa de color rojo oscuro del día de su boda. Su largo cabello estaba atado con sencillez. Las anchas mangas de su túnica colgaban hacia abajo, ocultando la mayor parte de su muleta. Sus cejas y ojos eran fríos. Su tez era tan blanca como la nieve. Estaba medio apoyado contra el marco de la puerta y tenía una postura despreocupada. No estaba claro cuánto tiempo había estado allí, ni cuánto había oído de la conversación entre la madre y el hijo de Song. Los ojos de Fan Chanyu se encontraron con los suyos, y su rostro no mostraba emoción alguna. Solo la comisura de su boca parecía estar ligeramente levantada. Capítulo 15. Él protege a los suyos. ¿Es el marido de Chanyu el que ella acogió? Lo vi el día de su boda. Después de todos estos días, luce aún más guapo. Un yerno que vive con su pareja enfrentándose a la prometida de un ex erudito. Será interesante ver esto. Las mujeres del vecindario, al ver a Xie Cheng y luego mirar a Song Yan, no pudieron evitar discutir en voz baja. Changling también vio a su hermana mayor e inmediatamente tiró de la manga de Xie Cheng y corrió. «¡Hermana mayor!». Los dos bollitos que llevaba en la cabeza rebotaban mientras corría. Su cara redonda era hermosa y tierna. Llevaba una chaqueta acolchada y gruesa y parecía una bola de nieve a la que le habían crecido extremidades cortas. Había una fina capa de hielo en el suelo, lo que facilitaba el deslizamiento. Fan Chanyu dijo apresuradamente: «No corras tan rápido, tu cuñado tiene la pierna herida, ten cuidado de no caerte». Las palabras cuñado se sintieron un poco antinaturales cuando salieron de la boca de Fan Chanyu. Miró el rostro de Yan Cheng para evaluar su reacción. Su rostro era refinado y elegante, y no mostraba ninguna reacción particular cuando la llamó, como si estuviera acostumbrado a que lo llamaran de esa manera. Changning a menudo lo llama cuñado, pero Fan Chanyu no estaba acostumbrado a enseñarle a Changning a dirigirse a él de esa manera. Changning ya había corrido al lado de Fan Chanyu. Sacó la lengua con aire culpable y envolvió sus pequeñas y regordetas manos alrededor de una de las piernas de Fan Chanyu, mirando con cierta hostilidad a la madre y al hijo Song que estaban frente a ellos. Había tirado deliberadamente a su cuñado. Si esas dos malas personas se atrevieran a intimidar a su hermana mayor, su cuñado podría paralizarles las piernas con un solo golpe de su muleta. Simplemente no le había contado a su hermana mayor sobre esta brillante idea suya. Fan Chanyu no se dio cuenta de las intrigas de su hermana menor. Le dio unas palmaditas en la cabeza y se volvió hacia Xie Cheng, diciendo: «Tu herida aún no se ha curado, debe ser un inconveniente para ti salir. No hay necesidad de complacer las travesuras de Ninger». Sus palabras fueron muy amables, pero a los ojos de los demás parecían las de una esposa mostrando consideración hacia su marido. La mirada de muchas personas se movió entre Song Yan y Xie Cheng. Pensaban que, en términos de apariencia, el esposo de Fan Chanyu era un poco mejor, pero en términos de habilidad, Song Yan todavía era superior. Después de todo, no cualquiera podía aprobar el examen provincial. Xie Cheng bajó la mirada para mirar sus ojos ligeramente enrojecidos y solo dijo: «No es problema». Sin embargo, sus hermosos ojos de fénix se entrecerraron levemente. ¿Ella había estado llorando? ¿Para su ex prometido? Parece que no la ha soltado. ¡Qué decepción! El viento del norte azotaba con furia el largo cabello que le caía frente a él.
Levantó los ojos perezosamente para mirar al hombre de túnica azul que estaba detrás de Fan Changyu. Su mirada era casual, pero la presión que ejercía era extremadamente fuerte. En cuanto sus miradas se cruzaron, Song Yan sintió como si un lobo salvaje lo estuviera observando. Su pelo se erizó involuntariamente y evitó instintivamente la mirada del otro. Sin embargo, su pecho aún sentía una serie de opresiones, como una presa que tiembla después de escapar por poco de las fauces de un lobo. Xie Chen no desperdició muchas palabras con la madre y el hijo, simplemente afirmó concisamente: «Devuelvan el dinero». No solo la familia Song y los espectadores, sino incluso Fan Changyu quedaron atónitos por un momento. A Xie Chen le disgustaba muchísimo tener que repetir lo que había dicho. Al ver que la madre y el hijo no habían reaccionado, sus hermosos ojos de fénix ya mostraban signos de impaciencia. Sus padres están muertos, ¿así que creen que pueden incumplir la deuda? Chang Ning apretó nerviosamente sus pequeños labios, pero su expresión no pudo ocultar su emoción mientras miraba la muleta de su cuñado. ¿Su cuñado iba a golpear a alguien? Song Yan y la señora Song, que acababan de reaccionar, de repente oyeron la segunda mitad de su frase. La señora Song casi se desmaya en el acto de la ira. Las bocas de esta pareja fan eran realmente una peor que la otra. Su lado ni siquiera había dicho nada todavía, y el otro lado ya los había acusado de incumplir una deuda. La señora Song tembló de ira y solo pudo mantenerse firme con el apoyo de dos mujeres. ¿Cuándo dijimos que no pagaríamos? Luego llamó a Song Yan. «Yan-er, cuenta la plata para ellos». Incluso cuando Madame Song estaba en la indigencia hace años y mendigaba en la calle un ataúd tras la muerte de su marido, no se sentía tan humillada como hoy. Después de decir esto, se dirigió hacia la salida del callejón, como si no pudiera soportar quedarse allí ni un momento más. La cara es así. Cuando no la tienes, por mucho que te depriman, no sientes nada. Pero cuando tienes cierto estatus y luego pierdes la cara, el sentimiento en tu corazón se vuelve insoportable. Fan Changyu no esperaba que sus pocas palabras molestaran tanto a la señora Song. Ella lo miró con cierta sorpresa. Él solo le devolvió una mirada débil. Fan Changyu inexplicablemente leyó un significado de «Eres decepcionante, estoy cobrando la deuda por ti» en esa mirada, dejándola bastante desconcertada. Hace años, cuando el padre de Fan Changyu proporcionó un ataúd para la familia Song, además del ataúd en sí, también había dinero para la ropa de entierro y los gastos del funeral. El total donado en ese momento fue de 10 taels de plata. El maestro de la escuela del pueblo cobraba 2 taels de plata por año para la matrícula de Song Yan. Song Yan estudió en la escuela del pueblo durante 5 años antes de aprobar el examen para la escuela del condado. Los maestros de la escuela del condado, conociendo la pobreza de su familia, habían renunciado a su cuota de matrícula después de discutirlo. Por lo tanto, su padre solo había ayudado a pagar 10 taels para su matrícula. Cuando Song Yan le entregó los 2 lingotes de plata a Fan Changyu, una mano grande con nudillos bien definidos tomó directamente la plata para Fan Changyu. Song Yan miró hacia arriba y vio que era su esposo. La expresión del hombre era fría mientras se limitaba a decir: «Ahora estamos a mano». Sí, a partir de ahora estaban a mano. Song Yan miró a Fan Changyu con la comisura de la boca amarga. Pero ese hombre no le dio a él y a Fan Changyu la oportunidad de hacer contacto visual. Mientras le entregaba los 2 lingotes de plata a Fan Changyu, le dirigió a Song Yan una mirada de reojo y le dijo directamente a Fan Changyu: «Regresemos». Como hombre, Song Yan estaba seguro de que no había hostilidad en esa mirada, era puro desdén, como una gallina vieja protegiendo a sus polluelos. Fan Changyu, el polluelo que estaba siendo protegido, no reaccionó hasta que entraron a su casa. En cuanto se cerró la puerta principal, el hombre ya no ocultó el desdén en las comisuras de los ojos y las cejas. ¿Vale la pena que suspires por este tipo de persona durante tanto tiempo, incluso que llores por él? Fan Changyu recordó la mentira que había dicho y le resultó difícil explicarla. Dijo sin aliento: «¿Cuándo lloré?» A Xie Chen no le gustaban los problemas y, naturalmente, no le gustaba entrometerse en los asuntos de los demás. Solo había intervenido porque esta mujer le había salvado la vida y no podía soportar verla seguir actuando tontamente por un hombre así. Ahora, al oír su objeción, no se molestó en decir más. En ese momento, la vecina tía Shao se acercó corriendo. «Escuché que antes de que la familia Song se fuera, hicieron un acto para darte plata».
Eso debió haber sido para un espectáculo frente a los vecinos, ¿verdad? Esa pareja de madre e hijo son realmente repugnantes en sus formas. El día de tu boda, incluso te envió un par de esas figuras de arcilla. A mitad de sus palabras, cuando vio a Xie Zheng, la tía Chao se arrepintió y se tapó la boca, tragándose el resto de sus palabras. Xie Zheng no dijo nada, solo miró a Fan Changyu con esos sarcásticos e indiferentes ojos de fénix. Su mirada tenía un significado burlón de «continúa con tus nimiedades». Fan Changyu se sintió demasiado sofocado para responder. Ella no había esperado que una mentira dicha en un momento de pánico se convirtiera en el hazme reír que esta persona despreciaría durante tanto tiempo. No fue hasta que Xie Zheng entró en la habitación que la tía Chao miró a Fan Changyu en tono de disculpa. La boca de esta anciana no tiene filtro. Fan Changyu parecía algo cansado y solo dijo, «No es nada. Lo más probable es que ese tipo la despreciara por un tiempo». Invitó a la tía Chao a calentarse junto al fuego. Después de sentarse, la tía Chao no pudo evitar decir, «Espero que las acciones de Song de hoy no afecten su relación matrimonial». Fan Changyu pensó para sí misma que sería extraño si ella y ese tipo de lengua afilada e implacable pudieran tener algún sentimiento. Ella quería decir la verdad, pero teniendo en cuenta que el pleito por la casa y el terreno aún no se había resuelto, para evitar complicaciones innecesarias, se limitó a decir, «No se resolverá». La tía Zhao preguntó de repente, «¿Sigues durmiendo con Ninger en la habitación norte por la noche?» Fan Changyu emitió un sonido de acuerdo y las cejas de la tía Zhao se fruncieron cuando dijo, «¿Por qué no dejas que Ninger venga a dormir conmigo esta noche?» Al escuchar la implicación de sus palabras, Fan Changyu casi se atragantó con su saliva y rápidamente dijo que no era necesario. La tía Chao no pudo evitar reprenderla. «Tú y tu marido sois una pareja debidamente casada que se ha inclinado ante el cielo y la tierra. ¿Por qué eres tímida?» Fan Changyu sacó a relucir su vieja excusa, «Está herido». La tía Chao abrió mucho los ojos. «¿No leíste el folleto que te di? Hay muchas formas». Mientras ella continuaba hablando, incluso la propia tía Chao se sintió un poco avergonzada. Ella solo suspiró y dijo, «Esta anciana está ansiosa por ti. Tu esposo es incluso más guapo que Song Jian, y también es educado. En este momento está herido y necesita confiar en ti. Si ustedes dos no cultivan una buena relación ahora, ¿qué pasa si él piensa en irse una vez que su herida sane? Incluso si no puedes quedártelo, al menos deberías tener un hijo en quien confiar. De lo contrario, la familia de tu tío seguramente vendrá a causar problemas nuevamente». Fan Changyu sabía que la tía Chao tenía buenas intenciones, por lo que solo dijo vagamente que entendía. Después de que la tía Chao se fue, dejó escapar un suspiro abatido. No pudo recuperar la horquilla de plata y la pareja formada por madre e hijo, Song, le había dado náuseas. El lado positivo era que había recuperado los 20 taels de plata que su padre le había prestado a la familia Song años atrás. Con esa gran suma de dinero en casa, podía considerarse algo bueno. Fue solo que el hecho de que ese tipo la mirara constantemente con una expresión de desdén de «¿Estás ciega?», y es una mentira que se había dicho a sí misma, la dejó con una sensación bastante sofocada. Fan Changyu estaba a punto de ir a la cocina cuando de repente todo su cuerpo se congeló. El folleto que le había dado la tía Chao. Había estado tan ocupada con la boda antes que cuando la tía Chao le dio el folleto ese día, ella rápidamente pasó 2 páginas antes de cerrarlo rápidamente y guardarlo debajo de la almohada en la nueva habitación. Habían pasado tantos días y ella se había olvidado por completo de eso. No sabía si esa persona lo había visto en la habitación. Fan Changyu sintió un hormigueo en el cuero cabelludo con solo pensarlo. Rápidamente encontró un nuevo juego de ropa de cama y, llevándolo, fue a llamar a la puerta de la habitación sur. Desde adentro se escuchó un adelante claro y frío. Ella abrió la puerta y dijo, «Se acerca el año nuevo, así que voy a cambiar toda la ropa de cama de la casa para lavarla». Todo en esta habitación había sido arreglado para la reciente boda y no necesitaba ser cambiado ni lavado, por lo que esta razón no se sostuvo. Pero Xie Zheng estaba sentado en un escritorio de madera viejo y destartalado, sosteniendo un pincel para escribir, y ni siquiera la miró mientras asentía levemente. Fan Changyu vio que estaba concentrado en escribir algo y dejó escapar un suspiro de alivio, sintiéndose como un ladrón.
Rápidamente movió la almohada para buscar el folleto, pero descubrió que ya no estaba. Fan Changyu se quedó atónita por un momento. Miró en secreto a la persona sentada junto a la ventana y vio que no parecía haber notado nada inusual de su lado. Continuó quitando las sábanas y la colcha para buscar, pero incluso después de levantar la funda del colchón, sacudirla y mirar debajo de la cama, no pudo encontrar el folleto. Su corazón se hundió. De repente, una voz clara y fría vino desde atrás. ¿Necesitas ayuda? La espalda de Fan Changyu se puso rígida. Dijo con voz rígida: no es necesario, solo estoy quitando el polvo antes de hacer la cama. Arrojó las sábanas y la colcha rotas al cesto de la ropa sucia y extendió sin expresión alguna las sábanas medio viejas y la colcha. La funda de la colcha tenía 2 capas. La inferior era de tela de algodón puro y la superior de tela bordada. La colcha de algodón se colocaba en el medio y era necesario coserla con aguja e hilo. Debido a su nerviosismo, Fan Changyu se pinchó la mano con la aguja varias veces mientras cosía la funda de la colcha, pero mantuvo la cara seria y no emitió ningún sonido. No fue hasta que salió de la habitación que Shi Jing dejó el pincel. Su mirada se dirigió al folleto que estaba usando para sostener la pata de la mesa y sus hermosas cejas se fruncieron involuntariamente. Esta habitación solo estaba separada de la sala principal por una pared, por lo que naturalmente había escuchado todo lo que la anciana había dicho. ¿Estaba ella buscando este folleto?